España y América Latina están pasando por una gran crisis que está superpuesta a la producida por el confinamiento de la pandemia, pero tiene un componente anticristiano central y muy evidente. Basta advertir que las movilizaciones de protesta de los nuevos colectivos, que son brazos de los reingenieros del mundo, terminan siempre atacando iglesias y destrozando imágenes religiosas. Se trata de una batalla espiritual, ni política, ni social, ni económica. En este video hablaremos sobre por qué las élites mundiales quieren desmembrar el mundo hispano. A finales del siglo XIX y principios del XX hubo una persecución religiosa muy fuerte en México, Brasil y Guatemala. La más conocida es la de México. Pero esto no es nuevo. Es la constante desde la colonización de América Latina. Pero ¿cómo llegaron a perseguir a los cristianos si toda la parte hispana del mundo fue colonizada por los católicos y era católica? Porque los españoles cuando vinieron a América traen su religión. Y es más, su religión es su estandarte. Son católicos concepcionistas y tienen sus grupos donde se reúnen como las cofradías y las hermandades. Los mismos sacerdotes y obispos exigían que se importara de España lo mejor. Y a pesar que cuando se produce el encuentro entre dos culturas surgen tradiciones particulares del Nuevo Mundo, las americanas surgieron con algo distintivo, la visión católica del mundo. España era especialmente católica en el momento de la colonización de América. Había mantenido su visión de Dios y no se centraba en el hombre como el resto de Europa. Y América era el tesoro de España. Por eso era impensable que al nuevo continente vinieran otros grupos que no fueran cristianos católicos. Además, España acababa de sufrir tanto por las invasiones y guerras con los grupos moros y otros que no quería pasar otra vez por lo mismo. Sin embargo, la masonería se infiltró para lograr que los países se independizaran de España. Los masones vieron que uno de los pilares que sostenía la moral y los buenos principios, que no permitían el lucro desenfrenado, era la Iglesia, y procedieron al ataque. En cada lugar lo hicieron de manera diferente, pero hay detalles que llaman la atención. Por ejemplo, en México se funda una iglesia mexicana católica y logran que un sacerdote se haga pasar por el nuevo patriarca. En Guatemala lo intentaron, pero no tuvieron éxito. En México, esta gente perteneciente a esa secta recibió mucha desaprobación, al punto que no pudieron sobrevivir solos y al final de la época cristera desapareció. Otro de los casos que sucedió en México fue que los masones sabían que para un mexicano la Virgen de Guadalupe es su signo de identidad, y entonces atacaron ese punto en varias ocasiones. La bomba puesta debajo del altar de la Virgen fue uno de los ataques, cosa que el gobierno falló porque la Virgen no sufrió ningún daño. También idearon una orden dedicada a la Virgen de Guadalupe aparte de la Iglesia Católica, que colaboró mucho con la Iglesia Católica Mexicana que querían imponer. Esto es un antecedente de lo que pasa en China en este momento. Y obviamente crea división y confunde. Cosa similar pasó en Guatemala, que en las 3 persecuciones religiosas atacaron constantemente a la identidad del país con el saqueo y la persecución contra la patrona principal de la república, que es la Inmaculada. Este foco de ataque no debe extrañar, porque para España católica era necesario trasladar el esfuerzo para difundir la Inmaculada, que ya la consideraban como patrona. Y esto también sucedería en España con la Guerra Civil de 1931 a 1936. Destruyeron el monumento al Sagrado Corazón de Jesús y atacaron a la Inmaculada, incluso a la Virgen de Pilar. Miles de imágenes que eran el centro de la vida española y de su cultura católica fueron saqueadas y profanadas. Y ni qué hablar lo que le sucedió a los miles de religiosos y religiosas mártires. Nada nuevo bajo el sol. Porque hoy también
en las revueltas en América producidas por los nuevos colectivos, el primer punto de su menú es incendiar iglesias y destruir imágenes católicas. Aunque la mayoría absoluta de los regímenes políticos de los países son ateos y pro-masones actualmente. Los masones sabían desde el principio que si destruían el vínculo de la población con la iglesia, hacían una gran brecha, porque muy pocos fieles se atreverían a hacer sus cultos de forma pública por temor a lo que les sucedería. Estos ataques de hace un siglo dejaron una gran huella. Para los católicos, una inmensa cantidad de mártires y de destrucción. Y para los masones, que triunfaron en la mayoría de los casos, hacer hegemónica culturalmente la leyenda negra de la conquista española y de la Iglesia Católica, y la división y el caos. Todo esto es necesario para los masones por una sencilla razón. América Hispana pertenecía a España, y cultivaban y defendían las mismas creencias cristianas. Y basta recordar la profecía del gran monarca y la frase de uno de los reyes españoles, Felipe, que decía que en algún momento todo el mundo sería España. Pero no lo decía en el sentido de conquista y apropiación de la tierra y sus riquezas económicas, sino en que todos se convertirían por medio de España al corazón de Jesús. Esto es lo que dice la profecía del gran monarca. Dice que surgirá un rey que hará que todo el mundo sea católico, o que conozcan a Cristo, que se conjuga también con la profecía del Sagrado Corazón de Jesús, que dice que Él reinará con más y mayor devoción en España. Hoy España parece defender cada vez menos sus principios católicos, y América aún queda como su resabio cultural católico. Por eso es atacada. Porque al nuevo orden mundial no le conviene ni el pensamiento ni la forma en que se comporta. La ataca constantemente promoviendo las ideas comunistas y socialistas como si esto fuera la solución. Pero curiosamente, la España del 1500 tenía grandes pensadores y estudiosos de la economía y sabían ya que esto no funcionaba. La Virgen lo advirtió, los santos lo han advertido. Pero la meta de estos grupos es destruir y dividir todo lo que sea posible. Y dentro de ello está la Iglesia Católica, como se conserva en América. Por eso en los últimos años se ha intensificado una batalla cultural por destruir la imagen buena que se tenga de la colonización española, y enaltecer todo lo malo. Pero seamos claros, en toda colonización, ya sea protestante o católica, hay hombres de toda clase. Hombres con ánimo de lucro que vienen a buscar un cambio de vida. Pero los españoles se sentían más frenados por sus valores cristianos y por las autoridades de la iglesia. Tan es así que los indígenas sintieron en ellos cierta protección que no tenían de la naciente burguesía local. En cambio, para los masones, su ideología no les impidió matar y destruir con tal de obtener un beneficio económico. En el norte de las Américas, se instalaron con mayor rapidez los masones, al punto que se vincula a los padres de Estados Unidos con esta secta. Pero en la parte de Hispanoamérica no había estos grupos inicialmente. Y no era porque existiera la Inquisición o algo semejante, sino porque era cuidadosamente seleccionado de España la gente que venía a estos lugares. ¿Y cómo llegan entonces estos grupos a infiltrarse en los países y lograr que la Hispanía americana empezara a cortar sus brazos con España? A través de grietas. En algunos lugares con personas que viajaban a Europa, en otros, gente que tenía algún trastorno psicológico y se asoció con ellos. Políticos que tuvieron la oportunidad de obtener mayores beneficios y se asociaban a la masonería y los dejaban entrar. Ingleses o europeos que se instalaban como diplomáticos en las regiones de la América Latina, o por ejemplo las invasiones inglesas en el Río de la Plata. Y el comercio internacional, que en la época de la colonia estaba dominada por los ingleses. Además, la Revolución Francesa, que dio origen a que fuese más popular la idea contraria de Dios. Libros, periódicos y documentos llegaban de manera clandestina a los territorios del Nuevo Mundo español, para intentar atraer almas con ansias de conocimiento de los que llamaban pensamientos más modernos. En fin, al nuevo orden mundial no le interesaba ni le interesa este tipo de vida que tiene América Latina.
porque aún hoy, deshilachada y maltrecha, conserva rasgos del cristianismo. Pero presten atención, Cristo mismo dijo que reinaría. Y la profecía del gran monarca nos acerca a este punto. España será el estandarte que devuelva nuevamente la fe al mundo. Y es probable que quien inyecte ese cambio de nuevo en España sea el continente americano. Por eso es atacado. Sin embargo, hay países que son más atacados que otros, como Argentina, México, Colombia y Brasil, porque ven en estos lugares una mayor concentración de fe católica. Esperemos con fe que uno de estos países sea el principal reformador cultural de la reconversión a una España y a una Iberoamérica más católica y devota. Mientras tanto, estaremos en una intensa batalla espiritual orando. Bueno, hasta aquí lo que te queríamos comentar sobre las razones históricas y las actuales, que son las mismas, por las que las élites del mundo quieren desmembrar España y América Latina. Y me gustaría preguntarte si tú crees que el proceso de descristianización de España y América Latina está diseñado por los enemigos o se produce en forma natural. En el mismo año en que comenzaron las apariciones en Medjugorje y en Quibeo, comenzaron unas apariciones en España, en Madrid, que duraron más de 20 años. Nuestra Señora se apareció bajo la advocación Virgen Dolorosa del Escorial a una mujer muy humilde que fue muy perseguida. Estas apariciones fueron investigadas por el padre René Laurentin, quien destaca sus frutos y las características de humildad y obediencia de la vidente Amparo Cuevas. En este video te voy a contar cómo fueron las apariciones, qué persecuciones sufrió la vidente, de qué hablan los mensajes que recibió y cuáles son las profecías que le fueron dadas. Como siempre, ten en cuenta que nosotros no promocionamos a ningún vidente, sino simplemente informamos. Los fenómenos de las apariciones de Amparo Cuevas comenzaron en 1980. La vidente era una humilde mujer que apenas sabía leer y escribir, y fue a Lourdes en 1977 donde la Santísima Virgen la sanó del corazón. Criada en la pobreza, en el sacrificio y en el duro trabajo, Amparo Cuevas era una empleada doméstica. Desde niña, sin saber rezar, invocaba a la Virgen para su sanación. Fue madre de 7 hijos. Y en octubre de 1980 oye una voz que le decía: reza por la paz del mundo y por la conversión de los pecadores. Amaos los unos a los otros. Vas a recibir pruebas de dolor. Ese año el Señor crucificado se aparece a Amparo y queda estigmatizada por primera vez en la casa donde trabaja como empleada doméstica ante la niña Beatriz de 7 años. Y luego ha tenido apariciones también de la Santísima Virgen, de los ángeles y bilocaciones, comunión mística, levitación y otras manifestaciones. Y alrededor de ella luego se creó una obra de residencias y de conventos con muchos frutos. Quizás por ello fue tan atacada. El 14 de junio de 1981, domingo de la Santísima Trinidad, se produce la primera aparición de la Virgen sobre un fresno de Prado Nuevo, el Escorial. Amparo se siente atraída por una fuerza misteriosa hacia un fresno situado a pocos metros, y enseguida comienza a percibirse un intenso aroma a rosas e incienso, y observa con extrañeza una especie de nube blanca algodonosa que surge de aquel árbol y se va difuminando sobre la copa. Amparo cae bruscamente de rodillas y se golpea contra una roca. En esa postura permanece rígida e inmóvil alrededor de media hora, y durante ese espacio ve aparecer a la Santísima Virgen sobre la nube. Viene ataviada con una túnica granate, un manto negro que la cubre sin ceñirse a la cabeza, y debajo un velo de encaje blanco. Unas lágrimas silenciosas surgen en las mejillas que reflejan pena, sin dejar de transmitir una dulzura infinita.
En esos instantes le es comunicado el siguiente mensaje. Soy la Virgen Dolorosa. Quiero que se construya en este lugar una capilla en honor a mi nombre. Que se venga a meditar de cualquier parte del mundo la pasión de mi hijo, que está completamente olvidada. Y agregó, si hacen lo que yo digo, habrá curaciones. Esta agua curará, se refiere a la que emana de una fuente que se encuentra allí. Todo el que venga a rezar aquí diariamente el Santo Rosario será bendecido por mí. Muchos serán marcados con una cruz en la frente. Haced penitencia, haced oración. Y 3 años después pedirá que el Santísimo Sacramento esté expuesto de día y de noche allí. Nuestra Señora se le aparece hasta el 4 de mayo del 2002, dándole alrededor de 350 mensajes. En el último mensaje nuestro Señor le dijo, no habrá más mensajes, pero habrá bendiciones muy especiales y marcas que quedarán selladas en las frentes. Acudid a este lugar, hijos míos, que todos seréis marcados y bendecidos con bendiciones muy especiales, y meditad todos los mensajes. Amparo Cuevas fallecería 10 años después, y la obra ha dado muchos frutos, entre ellas las vocaciones a la vida religiosa sacerdotal y diversas asociaciones autorizadas por la Iglesia, como los Reparadores de la Virgen de los Dolores y la Fundación Pía para el Cuidado de Ancianos y Necesitados. Pero a pesar de esto, las manifestaciones estuvieron rodeadas de gran hostilidad. El 26 de mayo de 1983, cuando estaba rezando ante el árbol con la estampa de la Virgen, Amparo recibe una cruel agresión por parte de 3 encapuchados mientras le decían, a ver si la Virgen vino a salvarte, tienes que decir que todo esto es falso. A raíz de esto, Amparo tiene que ser hospitalizada durante varias semanas. Y la imagen de la Virgen del Escorial que se exhibe actualmente muestra en su cara unos rasguños que fueron producidos por fuerzas hostiles a esta aparición. El grupo hostil estaba liderado por el alcalde socialista Mariano Rodríguez, el administrador de la finca de Prado Nuevo donde está situado el árbol, Tomás Leyún, y el párroco del Escorial, don Pablo Camacho. Más adelante, don Pablo Camacho, estando hospitalizado por una enfermedad grave, confiesa que él era quien instigaba toda aquella estrategia de acoso y persecución y pide perdón. Mientras los socialistas pierden la alcaldía y el cambio de signo político de gobierno municipal propició la apertura de la finca y la vuelta al rezo del rosario junto al árbol. El gran investigador de apariciones marianas, el padre René Laurentin, investigó estas apariciones y manifestó que quedó impresionado por la calidad humana y espiritual de la vidente, destacándolo como una mujer sencilla, sosegada y sin pretensiones, que vivió una vida muy difícil de niña, y después cuando se casó también, al punto que la define como un alma víctima. Desde su desgraciada infancia su apoyo fue la Santísima Virgen, y tenía la convicción de que ella la escuchaba. La Iglesia no ha aprobado las apariciones, pero no las ha reprobado, y permite las misas en el lugar de las apariciones, y en ocasiones las han celebrado los propios obispos. Y René Laurentin llama la atención sobre la humildad de la vidente, su obediencia y fidelidad a la Iglesia y sus pastores, y los abundantes frutos de vida cristiana de los mensajes, en consonancia con la revelación bíblica. Y también que los éxtasis en los que caía Amparo Cuevas, cuando recibía los mensajes, son los habituales en las revelaciones privadas. ¿Y de qué tratan los mensajes que recibía Amparo Cuevas? La Virgen y el Señor piden conversión. Se inculca la confesión sacramental y la dirección espiritual. Se pondera el Santo Rosario y su recitación diaria. La Virgen promete asistir en la muerte a quienes lo rezan diariamente y comulguen los primeros sábados. Piden la comunión los primeros viernes y los sábados, y también diaria si es posible. Se piden sacrificios para que se salve el mayor número posible de almas, orar por los que no oran y hacer penitencias por los que no lo hacen. Llama a hacer sacrificios porque muchos están en el infierno debido a que no han tenido quien rece por ellos. Solicita oración especial por los sacerdotes, por los pecadores y los incrédulos. Pedir mucho por España y por todo el mundo. Pedir por la conversión de Rusia y por el Papa que va a sufrir mucho.
También los mensajes se quejan de los pecados de blasfemia, impureza, incredulidad, hipocresía, ingratitud, difusión de falsas doctrinas, incumplimiento de votos religiosos, desamor al prójimo, recepción sacrílega de la Sagrada Eucaristía, que no se cree en la presencia real y el olvido del sagrario. No hay agradecimiento ni compasión para el corazón de Jesús al que se rechaza, así como múltiples ofensas a la Santísima Virgen. Dice la Virgen que se ha manifestado en varios lugares de España, pero que no creen en ella, y que sus lágrimas están deteniendo el castigo que provocan nuestros pecados. Pide que los mensajes vayan por todo el mundo y pide humildad, porque sin humildad no se ganan almas. Nuestro Señor le ha dicho que lo están crucificando diariamente por falta de amor a los demás. Llama a ser fuertes y que estando a su lado no hay nada que temer. Que Él está día y noche en el sagrario por todos, con un amor inmenso y espera que vayan a darle consuelo. Y en temas escatológicos, los mensajes dicen que ha llegado el final de los tiempos, que el mundo está al borde del precipicio, que la masonería se ha infiltrado en la iglesia y que la iglesia tendrá una caída estrepitosa, que habrá consecuencias graves si los hombres no se convierten, que se dará un aviso, un astro iluminará la tierra y los hombres quedarán como en éxtasis, y muchos se asustarán al serles mostrados sus pecados, y que habrá un milagro y luego un castigo, y que las cosas negativas pueden ser mitigadas por el rezo del Santo Rosario, que vendrá sobre la tierra una oscuridad intensa que durará 3 días y 3 noches. Bueno, hasta aquí lo que te quería contar sobre estas significativas apariciones de la Virgen Dolorosa del Escorial, de la cual puedes encontrar más información, incluyendo los mensajes en su sitio web oficial, ingresando a la descripción de este video en YouTube, donde encontrarás un link que te lleva al texto de este video y allí están los links. Y me gustaría preguntarte si conocías esta aparición, si sabías de las persecuciones y qué impresión tienes. Diez años después que comenzaron las apariciones de Medjugorje, sucedió en Nigeria una aparición impresionante de Nuestra Señora, que si no hubiera sido porque se produjo en un país africano, hoy todos estaríamos hablando de ella. Y los occidentales diríamos que es una de las apariciones más importantes de la historia, porque tiene todo: milagros, mensajes, profecías, curaciones, el favor de la iglesia, y hasta la fotografía de la materialización de una hostia en la boca de la vidente, fotografiada especialmente por enviados del obispo. En este video hablaremos sobre las apariciones de la mediadora de todas las gracias de Aokpe a una niña, de las maravillas que sucedieron ahí y de los mensajes, profecías y promesas de Nuestra Señora. Nuestra Señora se apareció en octubre de 1992 hasta el año 2004 a una niña de 12 años llamada Christiana Agbo. Fue en el pequeño pueblo de Aokpe, en Nigeria. La madre de Christiana había sido durante mucho tiempo la presidenta de la Sociedad de Mujeres Católicas y había vivido en la casa de la familia del que luego sería el obispo de la diócesis. Recordemos también que en toda esa zona actúan actualmente los yihadistas musulmanes radicales de Boko Haram, que matan y violan sistemáticamente a los cristianos, y que África está como en un agujero negro de donde no salen informaciones para Occidente, y Occidente tampoco le presta atención. Si esta aparición hubiera sucedido en Occidente, habría sido considerada una de las mayores de todos los tiempos, porque tiene de todo: una fuente de aguas curativas, milagros de curación y solares, profecías como por ejemplo los 3 días de oscuridad, apariciones en todas las horas del día y de la noche y durante un largo tiempo. 6 meses antes de morir, el obispo nacido en Aokpe recibió mensajes de la Virgen y se convirtió en su más grande apóstol. La vidente no sabía hablar inglés, pero el Espíritu Santo le concedió ese don en 1994.
tuvo una visión de 6 horas seguidas del infierno, el cielo y el purgatorio, y compartió los sufrimientos y la pasión de nuestro Señor Jesucristo. Y la frutillita de la torta es que recibió la comunión de manos de un ángel y fue fotografiado por fotógrafos que envió el obispo. En la primera aparición, Nuestra Señora le dijo a la vidente: yo soy el refugio de los pecadores. Vengo del cielo para ganar almas para Cristo y para llevar a mis hijos a mi inmaculado corazón. Lo que quiero es que ores por las almas del purgatorio, que ores por el mundo y para consolar a Jesús. ¿Aceptas? Y Cristiana le dijo que sí. Y acto seguido Nuestra Señora le pidió: ofrece todos los pequeños sufrimientos que tengas para consolar a Jesús. Yo vengo del cielo para purificar a mis hijos y por medio de la penitencia habrá una purificación. Y más adelante, en 1995, le haría 2 promesas. La primera: aquellos de mis hijos que recen el rosario con frecuencia y empeño recibirán muchas gracias, tanto que Satanás no podrá acercarse a ellos. Y la segunda: hijos míos, cuando sean atacados por grandes tentaciones y problemas, tomen su rosario y vengan a mí y sus problemas serán resueltos. Además le dijo que cada vez que digan: Dios te salve María, llena eres de gracia, recibirán de mí muchas gracias, y que los que rezan el rosario no pueden ser nunca dañados. También le pediría a Cristiana orar fervientemente por el mundo corrompido por el pecado, y le recomendó: ora para que el reino de Dios llegue a tu corazón. Cuídate de todas las formas del mal. Haz penitencia. Ofrece todos los insultos, las persecuciones, todo tipo de dolores que tengas y todo lo que quieras hacer y no puedas hacer como un sacrificio. Y le reveló que a partir del año 1998 el maligno aumentará su influencia sobre el mundo. Habrá muchos problemas y confusión, y muchos no sabrán qué camino seguir. Muchas almas serán tomadas por el maligno, pero al final el corazón inmaculado de María triunfará. Cristiana vio a la Virgen como una hermosa joven flotando de pie sobre una nube, con un vestido brillante y un velo de color azul que le cubría la cabeza y le caía sobre la espalda y los hombros, las manos cruzadas sobre su pecho y aferrando un rosario. A veces se le apareció llorando por las muchas almas que van al infierno, y pidió orar por ellos. En oportunidades ella le mostró el corazón con 7 crucifijos que Jesucristo le diría luego a la vidente que son los dolores que ella compartió con él. Y Jesucristo se le apareció primero como un bebé en los brazos de su madre y luego como un hombre extremadamente guapo, con una fina barba y que de su corazón salían rayos de luz. Uno de los hechos más impresionantes fue la comunión en la boca que recibió Cristiana de manos de un ángel. Unos días antes, Nuestra Señora le dijo que el 4 de agosto de 1994 sería un día festivo porque habría un gran milagro eucarístico. Entonces el obispo mandó 2 fotógrafos, un sacerdote y un fotógrafo profesional, quienes tomaron la foto de la hostia que se materializó sobrenaturalmente en la boca de Cristiana y que ha recorrido el mundo, aunque muchos no saben cómo se realizó este milagro. Cristiana lo relata de la siguiente manera: vi al ángel traer la hostia y la hostia era más grande que la que normalmente recibimos. Cuanto más se acercaba la hostia a mí, más pequeña se volvía, y cuando estaba a punto de recibirla se convirtió del tamaño normal. Y mantuve mi lengua plana, como Nuestra Señora había pedido previamente para que pudiera ser fotografiada. Y el padre Idoco cuenta lo siguiente: Cristiana estaba en el campo de las apariciones. Se inclinó de repente y dijo: aquí viene Nuestra Señora. Esto fue alrededor de las 11:50 am. Ella miraba fijamente hacia arriba, con sus 2 manos en posición de oración, y ya no hablaba. Yo estaba junto a ella, mirándola cuando en su boca, que estaba abierta, apareció una hostia en su lengua, y la fotografié. Luego le pedí que no moviera la lengua con la hostia, y la fotografié de nuevo. Y luego llamé al fotógrafo comercial y él también la fotografió.
El 30 de mayo de 1995 Nuestra Señora llevó a Cristiana al infierno, al purgatorio y también le mostró el cielo, como consecuencia de que la vidente le había preguntado dónde estaba el infierno. Y María le contestó que el infierno estaba debajo de donde estaba arrodillada. Recordemos que cuando la Virgen le mostró a los pastorcitos de Fátima el infierno, se abrió la tierra, o sea que estaba debajo. Cristiana vio en el infierno a miles y miles de almas retorciéndose de dolor y algunas tropezaban con un feroz fuego ardiente. Había criaturas mitad humanas y mitad que no lo eran, y cuando vieron el rosario de la Santísima Virgen huyeron. Luego fueron a otro lugar donde los seres humanos estaban desnudos, flotando y cubiertos con una fina nube, pero no había fuego. Y Nuestra Señora le dijo que era el purgatorio, que los que estaban allí tienen la esperanza de ver a Dios algún día, y le dijo que tenía que orar por ellos y sería recompensada. Y luego llegaron a una puerta que brillaba como el sol, y vio gente hermosa con luz que salía de su cuerpo. Todos parecían jóvenes. Cuenta que vio un árbol que nunca había visto antes, y que le dio alegría de solo mirarlo. Todo este viaje por el infierno, el purgatorio y el cielo duró 6 horas mientras Cristiana permanecía en éxtasis. Esto es muy similar a lo que sucedió a las videntes de Quibeo, aparición también africana, sobre la que hemos realizado un video. Sobre los 3 días de oscuridad, Nuestra Señora le dijo que el sol se oscurecerá y solo a los fieles se le dará luz, a través de las velas bendecidas. Cristiana le preguntó qué se debería hacer en esos días, y ella le contestó, tomar el crucifijo y rezar. Y para detener los 3 días de oscuridad, se debería rezar y dejar de pecar. Nuestra Señora le mostró cómo serían los 3 días de oscuridad. Comenzó con un sonido aterrador afuera, vientos feroces, truenos, un terremoto y quejidos. Ese será el momento en que los demonios trabajarán más duro. Habrá truenos y relámpagos que sacudirán al mundo. Estos 3 días de oscuridad serán el fin de la época de castigo de Dios. Y cuando esto termine, el diablo estará encadenado por muchos años y las personas volverán a la única iglesia. ¿Y qué es lo que piensa la iglesia de esta aparición? La posición de la iglesia de Nigeria es francamente favorable, aunque no ha emitido ninguna declaración al respecto. Pero en el año 2005, cuando la ministra de Turismo de Nigeria nombró al sitio de las apariciones como un lugar especial de peregrinaciones a nivel nacional, coincidiendo con los 21 años de las apariciones, se realizó la misa más multitudinaria y con más sacerdotes concelebrantes de las registradas en Nigeria. Allí se realiza un peregrinaje mundial y mucha gente se presenta para testificar los favores recibidos. Bueno, hasta aquí lo que te quería contar sobre esta gran aparición africana que, como dijimos al principio, tiene todo como para ser una de las apariciones marianas más famosas de la historia, pero es poco conocida porque sucedió en África. Y me gustaría preguntarte, ¿qué sensación te deja esta aparición?